Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Mi nombre es Lourdes López y voy a estar acompañándolos durante todo este programa relacionado a la agenda ambiental del Congreso, desde una perspectiva de cuidado del planeta Tierra y, por supuesto, diferentes políticas de la agenda verde del Congreso que van de la mano y que tienen que ir enlazadas con lo que está pasando en el ámbito político, no solamente de Argentina, sino a nivel mundial. Bueno, a partir de esto les empiezo a comentar un poco de lo que se viene también con nuestra agenda, porque vamos a tener representantes de, en este caso, Jóvenes por el Clima, Nicole Becker y Lucía Compel, que nos van a contar sus experiencias y acciones transformadoras que lideran. Además, para conocer cómo se encuentra la cuestión ambiental de la provincia de Misiones, una provincia que es caracterizada también por ser de cuidado y de promoción ambiental, y en este caso de ser pionera en algunas políticas importantes, no solamente para Misiones, sino para el resto del país. El diputado Martín Arjol de la UCR nos va a estar acompañando en alguna parte también del programa. Así que por ahora hay muchísimo, vamos a estar con muchísima data y por supuesto llevarles los contenidos claros para todos ustedes. Bueno, es importante recordar las efemérides, como siempre, días fundamentales en nuestra agenda. Agarramos el calendario y nos vamos directamente al día 5 de septiembre porque se viene una fecha muy importante que tiene que ver con el Día de la Mujer Indígena. Y con esto también celebramos este día con las palabras de Delfina Díaz, cacique de la comunidad Huichi Buen Destino de Salta, que nos cuenta cómo es representar a las mujeres de su comunidad. Muchas son tejedoras y llevan adelante el proyecto Tañi, que significa viene del monte, donde producen y comercializan tejidos con fibra de chaguar. Específicamente, el chaguar es una planta que puede encontrarse en esta zona, a lo largo y a lo ancho del Chaco semiárido, y cuya fibra ha sido utilizada ya desde hace muchos años, que es muy importante en materia de productividad, pero también es muy importante en materia de preservación y cuidado de la fauna. Vemos especialmente este bloque en el Día de la Mujer Indígena. Nos hace valorar a las mujeres, digamos, no solo los hombres. Ellos trabajan o tienen idea o no sé, que nosotras mujeres también podemos trabajar, podemos hacer las cosas. Y por eso ya sentí ese valor que yo tengo que ayudar a las mujeres y representar, o porque hay otras que no saben hablar en castellano o son tímidas. Y yo tenía ese pensamiento de ayudar. Y el 5 de septiembre vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena. Ya lo tenemos al diputado Martín Arjol de la Unión Cívica Radical de Misiones, precisamente, que muy amablemente está desde el otro lado en comunicación para recibirnos y, por supuesto, para intercambiar información ambiental desde su provincia. Pero antes quiero recordarles que se está trabajando en materia de ley de humedales, un proyecto también que está pendiente, que está en el tintero todavía de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. ¿Y cuál es la opinión de algunos referentes de Jóvenes por el Clima que a propósito hoy van a estar llegando a nuestro programa? Y así enlazamos cuál es la opinión de los jóvenes que están transformando las realidades que tienen que ver con el cuidado ambiental y cómo también, en este caso, los diputados y las diputadas que integran la Comisión Ambiental trabajan y generan nuevos proyectos de ley. Un humedal es una zona de tierra plana cuya superficie se inunda permanente o intermitentemente. Son reservorios de biodiversidad y son espacios vitales para la preservación del agua dulce en nuestro planeta, ya que tienen la capacidad de almacenar, filtrar y regular los flujos de agua. Aunque poco se habla de ellos en términos de cambio climático, los humedales son los mayores ecosistemas terrestres mitigadores de dióxido de carbono del mundo, incluso más que los bosques. También son la fuente de alimentos esenciales como arroz y pescados. Hoy en
en día los humedales están en peligro debido al desarrollo de varias actividades que atentan contra ellos. Veamos cuáles son y cómo lo hacen. La actividad agropecuaria utiliza estas tierras para el cultivo y la ganadería. Para hacerlo, necesita cambiar el uso del suelo. Es por eso que se generan incendios de forma deliberada con el fin de limpiar los terrenos. Esta práctica arrasa con la flora y la fauna y afecta las propiedades de absorción de carbono y filtración de agua. También puede destruir los cultivos de otros productores y afectar severamente la salud de las poblaciones cercanas. Otra actividad que avanza sobre estos ecosistemas es la industria inmobiliaria, que urbaniza zonas silvestres para la construcción de countries. Al levantar el terreno y construir por encima, destruyen la biodiversidad y modifican el ciclo del agua. Normalmente, los humedales funcionan como esponja al absorber el agua de las lluvias. Sin embargo, al verse alterado su ecosistema, se generan inundaciones en las zonas cercanas ocupadas mayormente por asentamientos precarios. A estos impactos hay que sumarle la minería que hay en los salares de altura de Jujuy o las turberas en Tierra del Fuego. Por todo esto, resulta urgente establecer los pisos mínimos de conservación de estos ecosistemas. Hasta el momento ningún gobierno le dio la importancia que corresponde a la conservación de los humedales y se calcula que ya se perdieron un 70% de los humedales del planeta. En la Argentina, la razón por la cual todavía no se aprobó la ley de protección de humedales es la gran influencia de los lobbies que hacen las industrias que se benefician con su destrucción. Esto no puede seguir pasando. Necesitamos una ley de humedales ya. Bueno, y para eso también queda todavía un extenso trabajo de debate y en comisión para que de alguna forma también pueda llegar a la Cámara de Diputados lo antes posible. Bueno, vamos a abrir ya las preguntas. Uy, casi me caigo, esto puede pasar. Vamos a abrir las preguntas al diputado Martín Arjol. Bueno, diputado, puntualmente quiero comenzar con esta ley de equinoterapia, que es también, bueno, muy impulsada y trabajada. ¿Y de qué forma ayuda esto precisamente a la vida de las personas? Bueno, ¿cómo estás? Un gusto poder comunicarme con ustedes y obviamente siempre aprovechar la situación para felicitarle por el trabajo que hacen ahí. A ver, hoy en distintas enfermedades hay lo que en algunos lugares se denomina vías alternativas. Sí, sí, ¿no? sí. Creo que la equinoterapia aquí en la provincia tenemos 2 centros que hemos recorrido y con quienes hemos trabajado también para el acompañamiento de este proyecto, en donde hemos visto chicos con algún grado de discapacidad motriz, pero también distintos tipos de discapacidad, que la verdad que el contacto con el animal, no solo por el movimiento, la marcha del animal, una aplicación técnica, genera una reacción en los nervios de aquellas cuestiones por ahí de que la discapacidad produce alguna inmovilidad, pero además también para quienes no tienen algún problema motriz, pero sí algún grado de afectación, el contacto con el animal, hasta me han contado casos, ¿no?, de chicos que lo saca de por ahí, de esos lugares de timidez que presentan algunos chicos. Es decir, ese vínculo que se genera con el animal no solo produce ese impacto, digo, en la marcha del animal ante una discapacidad motriz, sino también en una reacción afectiva con ese animal que activa, como muchos técnicos que trabajan en el tema me han dicho, activa el corazón, no el corazón físico, sino el corazón de esa persona, ¿no? Claro. Entonces, lo que buscamos con esta ley es, de hecho, en la provincia de Misiones, principio del año o fin del año pasado, se aprobó una ley para incluir en la obra social provincial, digamos, de alguna manera, estas cuestiones alternativas. Justamente lo que buscamos con la ley, que haya una posibilidad, que los médicos tengan la posibilidad de recomendar, y obviamente las obras sociales de cubrir, porque de hecho ocurre hoy, muchos médicos por distintas afecciones, como decía, no solo por discapacidad motriz, recomiendan esta forma de la equinoterapia, o si no, la interacción con otros animales, innumerables de casos, y obviamente las obras sociales no cubren, y a los padres a veces
se le hace costoso. Entonces, lo que buscamos con esto es una ley que de alguna manera incorpore estos tratamientos, como hay otros tratamientos alternativos que se están incorporando, que hay leyes, como decía en el caso en la provincia de Misiones, que lo reconocen como una alternativa, además de las cuestiones, no sé, de intervenciones de otros tipos tradicionales que pueda haber, ¿no? Claro, para que sea, para que deje de ser considerada una terapia de tipo alternativa y que finalmente se piense y se incluya dentro de lo que cubren las obras sociales, teniendo en cuenta también los costos, ¿no?, que presenta este tipo de terapia. Pero me doy el salto a propósito de esto y hablar de lo que comentábamos al principio, ¿no?, y la opinión también de Jóvenes por el Clima y así también de otro tipo de organizaciones activistas ambientales que piensan en este caso sobre el tema humedales y puntualmente del manejo del fuego. Hemos estado viviendo situaciones de mucha sequía que viene persistiendo, pero sobre todo, ¿cuál es el trabajo que se viene a hacer sobre esta ley de manejo del fuego y algunas modificaciones específicamente sobre las estrategias de abordaje y acciones para la atención primaria y después la recomposición de la flora, también pensando en una tarea preventiva, ¿no? Mira, estas cuestiones ambientales son fundamentales. De hecho, cuando ves la agenda de un presidente, o sea, el de Argentina, que se junta con cualquier presidente del mundo, en esos temas que se abordan, yo diría los 3 temas principales, empieza hablando de una cuestión comercial, luego quizás una cuestión geopolítica, y quizás la primera disparador de la discusión de esos funcionarios máximos de cada uno de los países es las cuestiones ecológicas, el impacto ambiental, el cambio climático, son temas que están y que hay que abordar. Y en eso claramente la ley de humedades es un tema a discutir en el Congreso, que si bien es cierto no logró los consensos necesarios, pero también es cierto que hace tiempo lo venimos discutiendo. Bien. La verdad es que no encontramos el punto medio en donde, porque aquí también hay una discusión de fondo en donde juega también un rol, la visión que tenemos que tener de la protección ambiental. Yo no entiendo que la protección ambiental tenga que ser una anulación productiva. Uh-huh. O entender que en el caso de la anulación productiva hay un impacto económico que alguien lo tiene que pagar, ¿no? O de imposibilidad de producir ese lugar. Y lo digo desde el conocimiento en la provincia de Misiones. La provincia de Misiones ha sostenido una política ambiental sólida en más de los últimos 40 años, que empezó allá por fines de los 70, se sostuvo con la creación del primer Ministerio de Ecología de la Argentina, en la provincia de Misiones, y que se sostiene hasta hoy. Uh-huh. Y nosotros, la provincia de Misiones, hemos decidido como sociedad, conservar los bosques. No como otras provincias, y esto basta mirar un mapa satelital de los 80 y a hoy, que han tirado sus bosques, que tenían bosques nativos, para plantar, por ejemplo, soja o alguna otra producción extensiva. Entonces, pero eso también tiene un impacto. Hoy en la provincia de Misiones, nuestra provincia de Misiones es muy pequeña y las parcelas productivas son pequeñas también. Tenés productores en la media que tienen entre 15 y 20 hectáreas. Y ese productor que tiene 15 hectáreas tiene quizás 5 o 10 hectáreas que no puede producir porque son bosques protegidos. Entonces la discusión, esto no es una discusión que la tenga que dar solo el Congreso, el mundo la está dando, es decir, cómo generamos instrumentos económicos para que en esa inmovilidad productiva que tiene esa tierra, el mundo, la sociedad reconozca que tiene un valor. Y la verdad que tiene un valor. Tiene un valor de aporte hacia la sociedad. Sí, el equilibrio entre esta postura por ahí más extractivista y la conservación, en este caso particular, si se quiere referir a los humedales, ¿no? Pero por supuesto de ninguna manera podemos desvincular la cuestión económica con la cuestión ambiental. Digo, si no hay cuidado del ambiente y una explotación o un uso, vamos a decir, de los recursos de manera sustentable o de manera sostenible también, no se puede esperar tener una producción y una economía sustentable o persistente en el tiempo, ¿no? Porque obviamente los desequilibrios se van a dar por cuestiones lógicas. Totalmente. Y de hecho, vuelvo a esto porque es digno mirar los mapas satelitales de bosques de la Argentina o podemos ver de todo el mundo, ¿no? Y cada vez hay más ley y más protección, pero también tenemos menos bosques. Y eso tiene que ver porque falta esta discusión.
en algún discusiones de foros internacionales que hemos participado, ya se empieza a discutir en muchos países una idea de presupuesto ambiental, ¿no? Digo, ¿por qué no discutir en Argentina un presupuesto ambiental? Es decir, lo que le corresponde a la provincia por... Perdón, ¿presupuestos mínimos o presupuestos, no. partidas presupuestarias económicas, por ejemplo? Exactamente. Yo estoy hablando de un presupuesto ambiental. Bien. Que tiene que ver parámetros, con cuál es el aporte, ¿no? que se ajusten a... Exactamente. Bien. ¿Cuál es el aporte que tiene esa provincia hacia la conservación de la biodiversidad? Porque tiene un valor económico. Digo, la provincia de Misiones hace, a veces no lo entendemos, pero la conservación de los ríos, del río Paraná, del río Uruguay, la conservación de el gran porcentaje de humedales que se encuentran hacia abajo de nuestra provincia. Nosotros tenemos humedales pocos, pero hacia abajo hay mucho más. El estero Liberá, uno de ellos. Sí, no, Corrientes, entonces, Entre Ríos, es todo humedal prácticamente. Gran parte. Totalmente. La conservación y el impacto en los regímenes de lluvias en las zonas productivas, me estoy refiriendo a Santa Fe. Uh-huh. Entonces, esa es la discusión que falta, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y tampoco llegar a un extremo en donde entender que la protección tiene que ver con una anulación productiva. Claro, ¿no? Porque ahí caemos en esto. Ni una ni otra, ¿no? Tampoco o sea, la preservación ambiental, pero también vinculándolo a una productividad sustentable, si lo queremos llamar así, ¿no? Que sea de bajo impacto ambiental. Pero bueno, también obviamente que hay que empezar a crear las herramientas para que esto se pueda hacer. Particularmente quiero referirme a, por ejemplo, la ley del Cuerpo de Bomberos Forestales, que es un tema también hablando de bosques y no solamente de bosques, sino de pastizales y demás que obviamente están expuestos ante situaciones de posibles incendios, sea de manera voluntaria o por ahí por una cuestión de sequía, ¿no? Más de origen que se puede dar por cuestiones del calor y la temperatura. Totalmente, porque lo que quiero decir con esto, más allá de la educación, la capacitación, la formación, las nuevas generaciones que vienen con esta idea y todo ese proceso educativo que hay que hacerlo y que es fundamental. Digo, cuando vos vas a leyes que han funcionado en cuanto a impacto ambiental, vas a una ley de bosque que tiene su contrapartida presupuestaria y que ha hecho que cuando se cumplió las partidas presupuestarias, los bosques implantados, en la provincia de Misiones, pero en la Argentina han crecido. Cuando se empezaron a incumplir, han descendido. Y los bosques implantados, ¿por qué son importantes en la Argentina? Y esto también es importante remarcar, porque han sacado la presión sobre los bosques nativos. Si nosotros no hubiéramos avanzado, en la provincia de Misiones o Corrientes con bosques implantados, hoy quedaría 0 bosques nativos. Entonces, virado, perdón, digamos... ¿Bosques implantados a qué se refiere puntualmente? Bosques implantados es aquellos en el que el ser humano intervino y plantó pino, eucaliptus... Claro, hubo una reforestación, ¿no? Una forestación no natural. Exactamente, ¿no? Y eso ha evitado el avance sobre los montes nativos, ¿no? Y esto no es una posición subjetiva mía. Cuando ves la deforestación de los bosques nativos en la provincia de Misiones, porque es un parámetro para tomarlo, y ves la implantación de bosques implantados, ves que hay una disminución de ese impacto. Y obviamente hay que avanzar. La provincia de Misiones tiene especies protegidas que no pueden cortarse, como el lapacho, el palo rosa, y vamos a camino a que dentro de poco los bosques nativos no puedan de ninguna manera ser podados. Y creo que ese es el camino, pero tenemos que avanzar en políticas que tengan partida presupuestaria. Vos hacías, referencia a lo que es fundamental, que es los incendios, ¿no? Tanto la provincia de Misiones, pero particularmente la provincia de Corrientes, por una cuestión topográfica, provincias que están muy, muy cerca, pero que son diferentes. Una es selva y la otra es más llanura con pastizales, han tenido incendios y tienen constantemente incendios muy importantes. Entonces, eso tiene que tener una contrapartida. Y el combustible vegetal a la hora del incendio es totalmente diferente. Entiendo bien ahí la diferencia. Los pastizales.
Claro, claro. ¿No? Diputado, gracias. El tiempo apremia. Prácticas, Sí. no, y prácticas también en esto que decía al principio, que no es todo económico, sino también educativo. Por eso celebrar estos espacios donde se avanza en esa cuestión, porque también es fundamental poner el foco en eso, ¿no? Buenísimo. Gracias, le agradecemos obviamente por esta información y vamos a estar en contacto seguramente muy pronto. Hasta la próxima. Por favor, muchísimas gracias. El diputado Martín Arjol de la provincia de Misiones, hablando sobre diferentes políticas ambientales y leyes que también están en proceso para ser trabajadas en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano del Congreso. Hacemos pausa, a la vuelta mucho más. Muy bien, continuamos en Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión y te contamos que tenemos invitadas porque desde Jóvenes por el Clima, Nicole Becker y también Lucía Compel nos compartirán experiencias y acciones transformadoras que lideran desde el activismo, desde el cuidado, también desde el boca en boca y por supuesto desde la capacitación, ¿no? Que es fundamental seguir avanzando en materia ambiental desde la misma sociedad civil, pero ellas y ellos también a través de su compromiso y dedicación están generando un impacto real en la conciencia ambiental, promoviendo un futuro verde y equitativo para todos, que estas voces poderosas nos permitan inspirarnos también para luchar y de alguna forma para entender y generar este tipo de ambición en materia de conocimientos y por supuesto en materia ambiental. Así que vemos un poquito y conocemos más sobre Jóvenes por el Clima. Soy Nicole Becker, soy activista, militante ambiental y una de las fundadoras de Jóvenes por el Clima Argentina, un colectivo socioambiental. Todo empezó cuando vi un video en Instagram de jóvenes en Europa movilizándose por la crisis climática y ecológica y ahí me llamó mucho la atención y me indignó que acá en mi país, en Argentina, nadie estaba hablando de esto, ni en mi escuela, ni en los medios de comunicación y tampoco existía una expresión local de ese movimiento. Y así decidí convertir esa indignación en acción colectiva, organizarme con jóvenes que les estaba pasando lo mismo y tuvimos una magnífica idea de convocar una movilización a 2 semanas de esta movilización internacional que era el 15 de marzo y ese fue el comienzo de todo lo que se vino en adelante. Muchas veces se genera una falsa dicotomía en cuanto a las acciones individuales o exigir políticas públicas y creo que justamente se retroalimentan entre ellas. En ese sentido y porque tengo el privilegio de poder hacerlo, a partir de involucrarme en la lucha socioambiental, cambié mi dieta alimentaria a un envase de plantas, empecé a reciclar, a hacer compost, también a tener mi huerta y empezar a ir a todos los lugares donde pueda en bicicleta. La situación del COVID un poco fue extraña porque nos cambió los planes y sobre todo nos sacó nuestra mayor herramienta de lucha que era la movilización en la calle, que era lo que nos daba tanta fuerza. Pero bueno, un poco el desafío fue encontrar nuevas formas, nuevas herramientas. Usamos mucho ahora las redes sociales, por ejemplo. Una ley de educación ambiental es fundamental y también es fundamental cuestionarnos qué tipo de educación queremos tener, qué es lo que queremos aprender, qué es lo que queremos que nos enseñen. Por eso el año pasado logramos que se declara el país en emergencia climática y ecológica y también la sanción de la primera ley de cambio climático, que el día que se aprobó vinimos acá y todos los diputados y diputadas nos aplaudieron por el rol que justamente la juventud tuvo para lograr que se apruebe esa ley. La crisis climática y ecológica nos afecta a todos, pero no por igual. Y es importante entender que a quienes afecta más y afecta primero es a los sectores históricamente más vulnerables de la sociedad. Y también entender nuestras problemáticas locales, como jóvenes que vivimos en una ciudad que no tenemos el fracking al lado, ni la minería, ni el oro, pero sí tenemos tierra pública. Y muchas veces se vende a costa de espacios verdes que son muy necesarios para adaptarnos a la crisis climática y ecológica, porque las principales consecuencias que como ciudad vamos a sufrir tienen que ver con olas de calor e inundaciones, y para eso los espacios verdes son vitales. La salida de la crisis climática y ecológica es colectiva. La esperanza está en el movimiento que sepamos edificar. Un solo planeta, una sola generación. Justicia climática ya.
justicia climática ya, y sin justicia ambiental no hay justicia social, es uno de los temas también que siempre abordamos desde Ecoagenda. Las voy a presentar. Nicole o Nikki Becker nació el 4 de enero de 2001, activista juvenil por la justicia climática argentina. Es una de las fundadoras de Jóvenes por el Clima, parte del movimiento Fridays for Future. También es organizadora dentro de esta organización a nivel internacional, donde participa de la iniciativa MAPA, por sus siglas en inglés, Most Affected People and Areas, creo que lo dije bien, espero, que trabaja con las personas y áreas más afectadas por el cambio climático y ha expuesto en varias oportunidades en el Congreso de la Nación para aprobar diferentes leyes ambientales, pero también en el exterior. Y por supuesto vamos a presentar a Lucía Compel, que tiene 19 años, forma parte de Jóvenes por el Clima Argentina. Se sumó al reclamo también que despertó la ambientalista sueca Greta Thunberg hace algún tiempo, y con sus Fridays for Future, que también ya lo veníamos hablando, junto con la organización está a cargo de lo que denominó Escuela de Educadores Ambientales. Bueno, realmente tenemos a dos jóvenes activistas ambientales muy importantes que tienen la voz y la posibilidad de llegar a muchas personas, y por eso también las quisimos invitar y seguir replicando de esa manera mucho más activismo ambiental. Empiezo por Nikki. Bueno, contame cómo fue esto de fundar Jóvenes por el Clima y de empezar un trabajo continuo, ¿no? Que vaya avanzando con el paso del tiempo y que sea constante, perseverante. Total, bueno, Jóvenes por el Clima empieza en febrero de 2019, un poco porque con un grupo de amigos del secundario empezamos a ver que al parecer existía un movimiento que cada vez crecía más en Europa, de jóvenes luchando frente al cambio climático y llamando a la primera marcha internacional el 15 de marzo de 2019, y vimos que acá no existía nada similar. Claro. Existían un montón de organizaciones, pero ninguna que estaba liderada por la juventud, y no era un tema que se hablaba ni en el colegio, ni en los medios de comunicación en ese momento, ni en el Congreso, ni en la política en general. Y dijimos, bueno, creemos ese movimiento, pero como un capítulo local, entendiendo la crisis climática también desde una perspectiva argentina y latinoamericana. Un poco, no es que nos sentamos a pensar, bueno, creamos esta organización, el siguiente paso es este, fue como, bueno, convocamos esta primera movilización acá y veamos qué pasa. Y ese qué pasa fueron 5.000 personas, que fue un montón en ese momento, porque nos dio el pie que entonces no es que a nadie le importaba el cambio climático, sino que todavía no había un movimiento faltaba alguien que diga vamos, nos juntamos total, todos a tal día, a tal hora, y bueno, vamos para adelante. Puntualmente esto que contás, el hecho de pasó algo muy loco con la cuestión ambiental, me parece que ya desde hace más allá que hace mucho tiempo que se viene hablando y trabajando en las COP, en las diferentes encuentros, tratados, acuerdos que se vienen trabajando, Río 92 también, después de mucho tiempo Río +20 y en muchas otras cuestiones de acuerdos puntualmente, pero ¿cómo es esto que los jóvenes a lo largo del mundo decidieron hablar por el planeta Tierra? Sí, un poco creo que no nos quedó opción. Uh-huh. O sea, lo que nos empezó a pasar es que nos dimos cuenta que de repente íbamos a tener que heredar un presente y un futuro de decisiones que nosotros no tomamos, pero que sin embargo igual nos vamos a tener que hacer cargo. Y eso implica una nueva normalidad de olas de calor, como tuvimos este verano, que tuvimos 9 a falta de una. Implica más sequía, como ya está viviendo Argentina ahora. Implica aumento del nivel del mar. Y ese no es el futuro que mi generación quiere vivir. Entonces, un poco a partir de eso, no nos quedó opción que, bueno, empezar a presionar para que los cambios se den desde ahora, porque va a ser bastante tarde cuando nosotros recién estemos en la toma de decisiones, ¿no? Y muchas veces habla de los jóvenes son el futuro, pero en este caso quedó claro que no. Exactamente, y es ahora, ¿no? Porque, digo, cada vez es más tarde, nos cueste lo que nos cueste, y aunque no queremos ser catastrofistas, es una realidad. Lucía, sos muy joven, y a partir de esto contame cómo fue esto de empezar a meterte cada vez más en el activismo y a conocer Jóvenes por el Clima, y así también esto de empezar a ser consciente de que tenemos un solo planeta al que tenemos que cuidar, ¿no? Sí, yo cuando empecé, en realidad fui a la primera marcha de Jóvenes por el Clima, pero con mi centro de estudiantes, así que hice trampa. Estaba acompañando desde el costado y... Nada, de a poco me fui metiendo, charlando con otros activistas que conocí mediante capacitaciones. Más que nada fue por el momento de la educación, de ese encuentro, ese puente, y que vinieran a capacitar a ámbitos donde yo estaba, voluntariados, proyectos solidarios. Y dije, bueno, tengo ganas de tratar de imprimirle toda esta impronta a algo que es lo ambiental.
porque lo ambiental también tiene que ver con derechos humanos, con justicia social, como decías antes, con el futuro de la gente, el país que queremos para todas nuestras argentinas, nuestros argentinos y, bueno, tener condiciones de vida para toda la juventud y todos los que lo viven en el presente. Con esto que cuando hablas puntualmente de la educación ambiental y la importancia de ir replicando, ¿no? ¿Qué es esto de la Escuela de Educadores Ambientales? Acá puntualmente me lo había notado porque es una iniciativa impresionante realmente. Y puntualmente, ¿cuáles son algunos detalles que podés dar sobre este programa? ¿Cómo impacta en los jóvenes? ¿Cómo se replica también? Bueno, con Niki estamos muy contentas porque empezamos este miércoles. Son encuentros todos los miércoles de 6 de la tarde a 9. Uh-huh. Es un programa gratuito donde jóvenes de 15 a 18 años, o sea, mayoritariamente la secundaria, vienen a formarse con expertos, con un montón de experiencias, como puede ser la visita a una planta de reciclaje, porque también tenemos un vínculo muy fuerte con lo que es recuperadores y recuperadoras urbanos, con todo su trabajo. También va a haber un campamento. Y al final de todo este proyecto no solo se capacitaron y van a tener toda la información que capaz no hay un libre acceso a pesar de que haya una ley de educación ambiental, y van a generar sus nuevos proyectos educativos y bueno, plantearle al mundo esa visión que ellos tienen. Puede ser vinculada al océano, a los residuos. Cada uno trae un tema distinto. Mirá. Y es súper refrescante porque ves que hay una juventud consciente y que tiene ganas de movilizarse y activar. Ahora sí, quiero puntualmente ir a esta pregunta que es ¿qué pasa dentro del Congreso? ¿No? Recién hablamos un poco, el fin de este programa es ayudar o impulsar a que se trabaje y a que se concientice al trabajo en comisión, pero vos has tenido la oportunidad, Niki, de estar en el Congreso, de trabajar y hablar y concientizar y abrir el debate en pos del dictamen y de la sanción de leyes. ¿Cómo lo notaste a esto y en qué leyes, particularmente, si te acordás, tuviste la oportunidad de abrir el debate? Bueno, ahora parado. O sea, definitivamente como fue un año como bastante complejo en general y por ende también en lo ambiental en el Congreso. En otros años, por ejemplo en 2019, cuando nosotros recién habíamos empezado, logramos la sanción de la Ley de Cambio Climático, que es una ley que lo que plantea es que la política ambiental no es solo del Ministerio de Ambiente, que sabemos que en general no tiene mucho poder político, sino que tiene que ser una política de Estado de absolutamente todos los ministerios, y plantea que, bueno, todos los ministros y ministras se tienen que juntar y que la agenda de cambio climático sea transversal al gobierno en general y una política de Estado más allá de qué gobierno esté. Aunque sabemos que teniendo un candidato a presidente negacionista, eso de por sí está complicado. Tema para ampliar en general. Ampliaremos. Sí. Esa es, por ejemplo, uno de los logros que tuvimos como Jóvenes por el Clima y como movimiento ambiental en general. Después la Ley de Educación Ambiental, como decía Lu antes, a partir de ahora tenemos una Ley de Educación Ambiental. Tenemos también la ratificación del Acuerdo de Escazú. Lo que suele también pasar en Argentina es que a nivel normativa ambiental, la verdad es que tenemos bastante y es bastante avanzado. Sí. El tema después es cómo se implementa. Y ahí es como un punto flojo en general en las distintas leyes y por lo que, por ejemplo, con lo que respecta a la Ley de Educación Ambiental, por lo que también estamos impulsando este proyecto. Bien. Ahí en esto también sos columnista, estás en programas de radio, tenés conducís tu propio programa. ¿Cómo lo venís trabajando y cómo lo venís trayendo también esto de tener exposición constante y ser una voz dentro del activismo ambiental? Bueno, creo que, digamos, a Jóvenes por el Clima desde un principio nos distinguimos mucho por cómo comunicamos sobre cambio climático, un poco porque antes tal vez la comunicación de cambio climático era más lo que vos podías hacer desde tu casa y terminaba ahí, o tenía que ver con un oso polar o con una consecuencia que va a venir en miles y miles de años. Y desde Jóvenes por el Clima entendemos que justamente para llegarle a más personas hay que explicar por qué el cambio climático primero es una cuestión del presente que está hoy en día y lo vimos de nuevo con las olas de calor, con la sequía que está viviendo nuestro país, y que a su vez tiene que ver, como decía Lu antes, con una cuestión de derechos humanos y que afecta básicamente a nuestra calidad de vida, pero no a todas las personas de la misma forma, porque si tenemos una ola de calor no es lo mismo cómo se ve impactada una persona que tiene acceso a una vivienda, también a servicios básicos como el agua potable o energía, que una persona que no lo tiene. Y esa diferencia es importante marcarla, y creo que eso también hizo que después estemos y tengamos diferentes espacios de
exposición y que creo que también convencemos a más personas también desde ese lado. Después creo que la comunicación sobre el cambio climático es fundamental. Y que es muy amplia, ¿no? Es muy amplia, muy, muy diversa y muy imperfecta de alguna forma, se puede decir, ¿no? Porque, a ver, hay parámetros que son ya marcados y hay otras cuestiones que, bueno, entre todos nos vamos formándonos y vamos aprendiendo juntos. Sí, hay veces que parece tan técnico que Exacto. entonces, digamos, si yo puedo venir y estar hablando 10 minutos o más sobre que la temperatura aumentó 1,1 grado o hasta 1,3, depende como... Lo que quieras llevar. Depende, sí. Y uno está desde su casa y dice 1,3 grados, 28, 29,3. A mí no me importa, sigo haciendo lo que estoy haciendo. Cuando en realidad lo que hay que explicar es en qué se traslada eso y que no tiene que ver con 28 o 29, sino, por ejemplo, con el mecanismo que genera nuestro cuerpo y que no es lo mismo tener 38 grados que 39 de fiebre y un poco algo parecido le pasa al planeta y empieza a generar mecanismos distintos, como que, bueno, el aumento del nivel del mar, que en qué nos influye, que se inundan ciudades, sobre todo las ciudades costeras. Por ejemplo, con las olas de calor, que de repente ahora en el hemisferio norte hubo ciudades que estuvieron en más de 50 grados y nuestro cuerpo no está acostumbrado y no puede vivir en un ambiente con esa temperatura. Bueno, de nuevo, la crisis climática impacta en nuestra calidad de vida y creo que de esa forma es también cómo hay que comunicar sobre este tema. Tal cual. Lucía, mucho de esto se habla también y se planteó cuando se armaron las Fridays of Future, bueno, For Future, dale con For Future, que en este caso se llamó y fue una de las impulsoras Greta también, pero muchos otros activistas a nivel mundial y ustedes también de Argentina, del sur global, sabiendo también las responsabilidades que tenemos hoy como país y cuáles son las consecuencias, ¿no?, que sufrimos frente a este cambio climático, producto por ahí de la descarbonización o de los todavía de las faltas de políticas ambientales que hay en el norte, ¿no? Sí, justo me das el pie porque atrás tuyo tenés un gráfico que te Exactamente, muestra por eso las emisiones, no sé si me lo quite por las eso. emisiones de dióxido de Estaba carbono. A ver, vamos a concentradísima hablar de porque eso. es un video que me encanta, es Sí. muy gráfico, ves todo el humo que sale de los países del norte global, de cuánto emiten ese gas de efecto invernadero que es el dióxido de carbono, y lo comparás con todos los países del sur, trazás la línea media y ves que hay una simetría total. Sí. No solo vemos una simetría entre los distintos países a nivel internacional, de quiénes son los que mayor impactan, los que más emiten, y quiénes son los que van a enfrentar las consecuencias en mayor medida y con menos herramientas. Entonces vos ves eso en el plano internacional y después venís a la Argentina y te das cuenta de los barrios que tienen calles estrechas por las que no puede pasar una ambulancia, que se inundan, que hay una ola de calor o, no sé, en pandemia cuando todos se tenían que lavar las manos, gente que no tenía agua. Estamos viendo la vulneración de un montón de derechos humanos y claramente Greta es una inspiración, hizo un trabajo importantísimo, pero sí siempre recordar que el activismo ambiental es distinto según dónde te pares, porque los países son distintos, nuestras experiencias son distintas, nosotros, nuestro desarrollo, nuestra condición no es la misma que Alemania, que Estados Unidos, que un montón de países que ya pueden financiar una transición energética y pasar a energías renovables. Nosotros tenemos a una gran porción del país, por no decir la mayoría, que está en condiciones de pobreza, de vida que no son dignas, y sin divisas tampoco podemos seguir. Entonces es una contradicción enorme. No, y perdón, vivimos endeudados. A ver, hoy tenemos una deuda en el plano económico, pero ¿quién habla de lo que estamos pagando en materia ambiental, ¿no? Es un punto que, bueno, se nos exige pagar cierta deuda, pero ¿quién habla de la deuda que tienen con nosotros desde el norte, ¿no? Bueno, eso también es un tema que seguramente lo deben haber conversado y está en materia de debate, pero quiero seguir con esto que decís porque sos súper joven, empezaste súper joven también, y ¿de qué forma crees que tienen que actuar los gobiernos particularmente, ¿no? Porque son al final los que van a terminar decidiendo y marcando la agenda, ¿no? A ver, me parece una pregunta muy compleja, pero te voy a decir desde mi perspectiva que me parece, y traigo el tema que había mencionado Nikki antes. Hay un candidato que es el que posiblemente tenga muchas probabilidades de entrar en el gobierno, de sentarse a dirigir este país, que es negacionista del cambio climático. O sea, ya partimos de una persona que no cree en todas estas evidencias que te decimos que están pasando en el presente, que no cree en la palabra de la ciencia, y hay mucha gente que sigue a esa persona. Y como decíamos antes, es tiempo de actuar ahora.
no es tiempo de decir, bueno, no existe, lo pateamos, porque las consecuencias están sucediendo ahora. Entonces yo creo que lo primero es concientizar y saber qué está sucediendo, es el piso mínimo, la vara está bajísima, y después tomar medidas como leyes, como puede ser la ley de humedales, la ley de envases, y bueno, poder articular al ambientalismo, la crisis climática con las condiciones de nuestro país. Yo quiero porque una sequía también tiene que ver con desarrollo. Quiero que le hables esto así, como hablas vos, diciendo de tu perspectiva joven, a otros jóvenes que capaz siguen a esta más allá que va mucho más allá de los nombres y de la persona en sí, sino desde una postura negacionista, que ese es el mayor riesgo, porque sí, tenés alguien capaz, un candidato negacionista, pero tenés todo un equipo que acompañe ese negacionismo. Entonces, es puntualmente esto, ¿no? Este mensaje que estabas dando, no te quiero... Sí. Nada, a mí me parece que es súper importante primero siempre educarse, tomar conciencia de esta situación, comentarlo con amigos, con familia, tratar de hacer algo. La crisis climática no es del futuro, está pasando ahora, no es un invento de nadie, sino una cuestión comprobada por la ciencia. Y la opción de negar el cambio climático nos cuesta la vida, la vida en este país que amamos, las condiciones de vida de un montón de gente que vive empobrecida, con condiciones de vivienda que no son dignas. Eso también es el impacto de la crisis climática. La sequía impacta en el desarrollo económico de nuestro país. Las inundaciones también. Es darnos cuenta de cómo hay una interrelación entre el desarrollo económico de nuestro país, nuestros recursos naturales, cómo preservarlos, cómo accionar como la juventud y votar, ir a votar y también votar conscientemente, porque hay veces que un video de TikTok parece un proyecto a largo plazo que va a estar buenísimo y en realidad es una mentira, es algo que no nos lleva a ningún lado. Y es medio fatalista decirlo así, pero creo que es el momento para actuar, para tomar acciones concretas y hacerlo ya. Entonces lo digo así. No, y aparte que está basado en evidencia, o sea, no estamos inventando nada, no es simplemente evidencia. Salís a la calle y en pleno verano tenés 28 o 29 grados, o sea, un día te puedo creer, pero una semana de calor y teniendo las temperaturas superando los 50 grados, que dicho sea de paso, el cuerpo humano no está preparado para estas temperaturas en otras partes del mundo y que después en el verano, en los meses de verano acá lo vamos a estar viviendo nosotros, bueno, ahí la cuestión seguramente va a ser muy distinta. Pero está bueno que lo hablemos desde lo empírico, ¿no? Desde lo probado científicamente. Y con esto me quiero ir a esto de ser campeona de Escazú, porque Amnistía Internacional te reconoció como una de ellas. Y bueno, ¿de qué se trata este reconocimiento, Niki? Sí, en realidad nosotros tenemos el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo muy importante en materia regional, sobre todo porque vincula los derechos humanos con el ambiente y establece el derecho a la información, a la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, que es súper importante para nuestra región, y Argentina ya lo ratificó, por suerte, y fue una iniciativa en 2020, si no me equivoco, porque un poco el acuerdo de Escazú venía impulsado y hasta negociado por organizaciones civiles, pero la juventud todavía no estaba tan involucrada en ese momento con el acuerdo, y fue como un poco una iniciativa para hacerlo conocer dentro de los movimientos juveniles, tanto en Latinoamérica como también en el Caribe. Entonces fue un poco un rol que tuve como un año de poder expandirlo con... De impulsora ahí. Sí. Muy bien, excelente. Bueno, en 2020 también te entregaron una distinción sobre referente de las nuevas generaciones, que puntualmente algo parecido también a lo que hacía Lu recién. ¿Cuál es tu mensaje, tu misión o tu propósito con las generaciones presentes y con las que van a venir? Y por qué no, con las generaciones pasadas también, porque estamos educando a nuestros adultos a un montón de políticas y de acciones mínimas que por ahí decís, bueno, pero si yo lo hago, ¿por qué no lo puede hacer el otro? No es que si no lo hace el otro, ¿yo por qué lo tengo que hacer? Que a veces se hace esta pregunta. Sino mensaje puntualmente a generaciones que todavía no son conscientes y que es como un despertar, ¿no? Un clic. Yo creo que es importante no caer en, bueno, el futuro que vamos a heredar es un futuro donde las olas de calor van a ser normalidad, donde los incendios van a ser una nueva normalidad, o donde nos vamos a morir todos. Porque creo que al hablar así del cambio climático, terminamos generando la idea de que el futuro está dado y por ende no hay nada que podemos hacer. Y si no hay nada que podemos hacer,
nos quedamos llorando pensando que el cambio climático es un problemón, pero que no hay nada para cambiarlo. Claro, como si fuéramos condenados. Pero claro, estamos condenados a vivir en ese futuro cuando en realidad, a ver, el tiempo es poco, es una realidad, y que la acción se tiene que tomar ahora, pero todavía hay una ventana de tiempo y creo que mientras esté ese tiempo tenemos que hacer lo imposible para lograrlo. La juventud, pero en realidad todos los sectores. Necesitamos, muchas veces se habla del sector público y nos olvidamos del sector privado, que cumple un rol fundamental en el cambio climático, y creo que entender que absolutamente todos tenemos un rol, desde siendo profesores, desde trabajando en una empresa, desde siendo estudiantes en una facultad donde se pueden empezar proyectos dentro de tu facultad, digamos, en tu entorno de influencia, algo para hacer tenemos, empezando por informarnos y expandir esa información, porque como decía Lu antes, acceder a la información sobre el cambio climático todavía a veces es complejo, muchas veces está en inglés, que es un problema bastante grande o es difícil de entender. Entonces, una vez que tenemos esa información, creo que también tenemos la responsabilidad de poder expandirla, tanto en redes sociales como con nuestros amigos o con quien podamos, digamos. Sí. Con esto también se hablaba me estoy acordando del libro Un nacionalismo ambiental que lo presentó Merce con Bruno y demás, que bueno, ese también es un buen libro que ya lo hablamos con Bruno la otra vez, pero lo vamos a volver a mostrar porque está bueno también, hablar un poco de lo que tiene nuestro país y la ciencia y el planeta para darnos. Pero, Lu, puntualmente quiero consultarte sobre esto de, trabajar para lo que viene, pero también siendo consciente de que vos tenés una vida y tenés acciones y seguís siendo activista 24/7. Entonces, ¿cómo combinás tu vida con el activismo? El activismo es mi vida, aunque es un estilo de vida. de controlarlo, no lo pude controlar al día de hoy. Me hace feliz, soy muy inquieta y tengo ganas de hacer algo y me hace sentir que puedo trabajar en colectivo y sanar toda esa preocupación interna que nos pasa, como decía Nikki, esa parálisis, que es lo que a uno primero le viene a la mente cuando se entera de este problema, porque parece tan gigante y tan sistémico que cambiar un sistema da miedo. Pero, como dijo Nikki, estamos a tiempo, trato de balancear como puedo porque es mi vida y lo disfruto mucho, y también es tan transversal el tema de la crisis climática que se vuelca en todas las cosas que hago en lo cotidiano. Siempre hay algo en lo que lo puedo traer, ¿no? ¿Es un hábito que fuiste generando? Digo, sí. O porque digo, más allá que te fue saliendo solo y seguramente lo trabajaste, debe haber sido algo que vos te propusiste encararlo desde todos los aspectos de tu vida. Sí, 100%. Nadie es perfecto, nadie tiene... Antes hablábamos de empezar de que no hay un activismo perfecto y que una persona puede luchar por la igualdad de género y no por la crisis climática y sigue siendo una persona que se ocupa de un tema importantísimo, así como con un montón de otros temas. Y bueno, es importante tener eso en cuenta siempre y tener en cuenta que eso que uno hace por la crisis climática puntualmente, personalmente digo que para mí debería ser una conjugación entre acciones individuales y acciones colectivas. Por eso es tan importante organizarse, hacer proyectos colectivos, traer todo este tema a la educación, a la familia, a la política. Es tan importante traer este tema a lo político, porque si no es como un tema que parece que solo lo pueden hablar determinadas clases sociales o que se puede hablar en el norte global, y en realidad no, es un tema que nos interpela hasta lo más profundo. Exacto. Por último, Nikki, combinás tu vida, tu trabajo, tu todo con la Universidad de Buenos Aires también. Estás estudiando. Bueno, ¿cómo combinás un poco toda la actividad de ambiente y de vida misma? ¿Qué pregunta? No vivo, básicamente. Claro, todavía la estoy encontrando esa respuesta. No, un poco como Lu, creo que en algún punto el cambio climático influye en casi todas las decisiones que tomo. Desde la carrera que elijo, que es Derecho en la UBA, que descubrí cuando empecé con Jóvenes por el Clima, que había toda una rama que es el Derecho Internacional Público, que tiene mucho que ver con el derecho ambiental. Entonces tengo la suerte de poder cursar materias que se relacionan y que sigo esa carrera porque me da herramientas para hacer lo que ya estoy haciendo ahora, pero todavía más formada. Y después cómo se hace en cuanto a tiempos, creo que es un desafío que todas las personas que estamos en Jóvenes por el Clima tratamos de resolver, y es un poco como, ir organizándose, ir encontrando. Yo tomo la facultad como un complemento a todo lo que hagan Jóvenes por el Clima, y por suerte
en toda mi vida tuve facilidad en lo académico, entonces tampoco es que Excelente. me requiere como mucho más que eso. Pero sí, o sea, absolutamente creo que todas las acciones que tomamos, y Lu también, como decía, están influenciadas por Jóvenes por el Clima y el cambio climático en general. Muy bien, bueno, la verdad que estaríamos hablando un montón más. Puntualmente esto que me quería referir al cambio climático, y se las voy a hacer a las dos. ¿Creen que el cambio climático es reversible? Quiero te lo pregunto primero a Lu. ¿Crees en que el cambio climático es reversible? Sí, porque por algo estamos acá hablando, por algo queremos hacer algo. Siempre la amenaza es para 2030 que los efectos del cambio climático sean irreversibles. Vamos a hacer lo mejor posible porque no suceda, y por eso si uno no cree en la meta que se está poniendo para alcanzar, es imposible luchar por eso. Así que lo primero que te tengo que decir es que sí. Bien. ¿Y, Niki? Como todo activista o militante ambiental, creo que si hay algo que nos caracteriza es el optimismo por estar seguros que lo que estamos haciendo tiene sentido, y ese sentido es asegurar a nuestra generación y a las próximas generaciones un presente y un futuro, no solo que conserve el mundo tal cual está hoy, porque yo no soy militante porque quiero que todo quede exactamente igual, sino porque quiero que el mundo mejore y que sea todavía más justo, y creo que el cambio climático no solo se trata de evitar una catástrofe climática, sino también de que es una ventana de oportunidad para construir ese mundo, y confío realmente en eso, y por eso le dedicamos tanto tiempo a Jóvenes por el Clima. Exacto, y quitarle también esta connotación negativa o este catastrofismo de decir, bueno, se va a terminar todo, no, sino por un lado más desde el trabajo y desde la perseverancia. Y recordad que si cuidamos la tierra nos cuidará. Será hasta la próxima. Gracias, Lucía, gracias, Niki. Nos Gracias vemos a la ustedes. próxima edición de Ecoagenda por DTV. No te lo pierdas. Chau, chau.